Pues vamos a empezar en oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo precioso, tu Hijo amado, tu único Hijo, en un sentido, a la tierra para rescatarnos de nuestros pecados. Por eso, tú eres nuestro Dios grande, el Dios que es todopoderoso para salvar y darnos esperanza y amor, llenar nuestras vidas de cosas importantes como paz y amor otra vez. Y Señor, guíanos hoy mientras que veamos un pasaje que no es precisamente lo más común de la Biblia, pero toda la palabra sí es inspirada por Dios. Guíanos por medio de tu Espíritu para exaltar al Rey Jesucristo hoy. En su nombre oramos. Pues bien, estamos en Ezequiel capítulo 8 y vamos a intentar algo que nunca he hecho en mi vida. Generalmente predicamos unos sermones de Ezequiel de pocos, pero estoy intentando hacer más con ello porque es parte de la palabra de Dios, y mientras que Pastor Miguel predica desde Santiago, pues yo estoy en el Antiguo Testamento intentando equilibrar la cosa. Entonces tenéis que tener vuestras Biblias y estar enfocados hoy, porque voy a leer mucho y vamos a ver al Señor Jesucristo, espero, ahí en Ezequiel. Y hay un rayo de luz, ¿no? En todo esto, siempre hay. El Señor está en todas partes. Como en ocasiones anteriores, en Ezequiel, vosotros, la mayoría, sabéis muy bien que mayoritariamente es un libro sobre juicio, el juicio de Dios. Dios está enfurecido con Israel, su pueblo escogido, y va a juzgarlos. Sí o sí, no hay manera. Y tenemos que recordar, servimos nosotros que vivimos en otra época, como generalmente lo llamamos, como hay sillas aquí, y lo llamamos como la época de la gracia, porque Dios no, durante este tiempo, por lo menos, no derrama su juicio como antes, pero todos sabemos que en Apocalipsis 19, Dios es santo, y Él va a juzgar el pecado. Entonces, si hay alguien aquí que juega un poco con Dios, Él ve, Él escucha, y Él entiende muy bien lo que estás haciendo. Y es parte del mensaje de Ezequiel. Ezequiel era hijo de Buzi, un sacerdote, y era llamado por Dios a profetizar a los exiliados desterrados en Babilonia, que eran de Judá, y tiene un ministerio diferente, porque muchas veces su ministerio de profetizar es en Jerusalén, pero por medio de visiones. Pero en medio de todos estos juicios anunciados, en el libro de Ezequiel, como en Jeremías, como en Isaías es otro libro, pero hay rayos de luz, hay vislumbres de la gracia de Dios, de que nos espera, o esperaban ellos, Israel, otro día. La regeneración se llama en el Nuevo Testamento, cuando Dios iba a regenerar todo. Y Dios iba a ser su Dios, y ellos iban a ser su pueblo. Entonces, vamos a intentar hacerlo hoy, ver algo de esto y a Jesucristo. Como la presencia del Hijo de Dios en todo el Antiguo Testamento está allí. A veces en forma siempre en forma preencarnado. Pero no debería sorprendernos cuando vemos a Él allí, porque Él lo dijo, Él mismo lo dijo, y también los profetas y también los discípulos después de su resurrección hablaban de que Jesucristo se encontraba en todas partes de la Biblia.
Y pensando rápidamente, lo vemos en el protoevangelio en Génesis 3, le vemos en la salida de Israel del Éxodo, la salida de Egipto. Vemos a Jesucristo allí en la columna de fuego por la noche y la columna de nube durante el día, en la piedra, la roca que movía con Israel, proveyendo agua para todo el pueblo. En 1 Corintios 10 dice que era Cristo. El maná del cielo, que decía en Juan capítulo 6, él decía, no, yo soy el pan verdadero, yo soy el pan que cae del cielo, ¿ok? Entonces, él está en muchos sitios, en Josué, en Jueces, Cristo está. Simplemente tienes que prestar atención, aún en los profetas. Por ejemplo, aquí en Juan 5, él decía, ustedes estudien, Jesucristo estaba discutiendo con los líderes religiosos, decía, vosotros buscáis o estudiáis las escrituras a fondo porque piensan que en ellas, es ellas que les dan vida eterna, o en la Reina Valera es donde encuentras la vida eterna, ¿no? Pero las escrituras hablan de quién, ¿a quién están apuntando las escrituras? A Jesús. Desde el principio al final. Él es el Salvador. Si queremos conocer el Dios, nuestro Dios grande, nuestro Dios trino, tenemos que hacerlo por medio de fe en su Hijo. No hay otra manera de conocer a Dios. Tienes que conocer a su Hijo. Y es conocer a Dios. Lo dice en Juan 17. Pero es suficiente. Y luego aquí hay otros, dice, si en verdad le creyeron a Moisés, me creerían a mí, porque Moisés estaba siempre escribiendo acerca de mí. ¿Y qué escribió Moisés en la Biblia? Ya, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el Pentateuco. Eso. Entonces, ahí está Cristo. En el tabernáculo, por ejemplo, todo esto es simbólico del Señor, de su obra. Entonces, y luego aquí vemos que los profetas, en 1 de Pedro tenemos esta cita, que decía que simplemente que ellos durante sus ministerios, cuando estaban profetizando la palabra de Dios, ellos muchas veces procuraban saber qué persona, sabían que estaban predicando sobre el Mesías, hablando de cosas en el futuro, pero no sabían exactamente el tiempo y la persona que indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir sus sufrimientos y las glorias que seguirán. Y lo dice allí, que todo esto es para nosotros. Nosotros vivimos, a veces pensamos que vivimos en una época que ojalá que yo hubiera estado con Moisés, o yo en los días de Moisés, o los días de Elías, o los días de Jesucristo. Pues ahora es un buen tiempo, maravilloso. Tenemos el Espíritu 24/7 y si queremos servir a Dios y conocerle, tenemos la palabra de Dios. Amén. Entonces, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, entonces podemos deberíamos regocijarnos que hemos nacido ahora. Y debemos ser seguidores de Cristo. Amén. 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 Muy seguidores. Entonces en Hechos 3 también ellos, después de la resurrección de Jesucristo, ellos hablaban de que Él era el profeta. ¿Ok? Dice aquí, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de los profetas, que Jesucristo o el Mesías debería parecer, y siguen hablando de Jesucristo y todo esto, y luego citan allí en Deuteronomio sobre el profeta, que Moisés había hablado de ese profeta, y ellos dicen, sí, efectivamente, Jesús cumplió las palabras de Moisés. En Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 y 19. Entonces, y él que sucederá que si alguien decide, pues yo no voy a prestar ninguna atención a las palabras de Jesús, a aquel profeta, haciendo referencia a Jesús, será totalmente destruido de entre el pueblo. Ok, estaban
Ya. Entonces, esto es algo muy importante. Jesucristo es el Señor. Es Jehová, Dios grande. Y Él nos invita, es lleno de gracia y verdad, y nos invita a tener una relación con Él, pero tenemos que hacerlo como Él manda. Pues, vamos corriendo aquí. Lo que vemos aquí en capítulos 8 al 11, para entenderlo bien, Dios va a juzgarles a los que están en Jerusalén en aquel momento. Los que quedaban allí no habían sido desterrados a Babilonia. Pero ellos vemos algo sutil, y voy a enfatizarlo en el principio. En capítulo 8, versículo 12, en medio de su profecía, leemos esto. Porque ellos dicen, no nos ve Jehová. El Señor ha abandonado la tierra. Ellos estaban diciendo que no tenía que escuchar a Ezequiel. ¿Por qué no? Porque habían creído que el Señor no estaba y no veía, y más adelante nos dan la impresión que pensaban que Él no entendía tampoco. En capítulo 9 lo mismo, y luego vamos a regresar a ellos. Pero me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá, en capítulo 9, versículo 9, es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre, porque ellos habían ejercido, los líderes, los pastores de Israel, de Judá, violencia sobre huérfanos, viudas, pobres, todo esto. Entonces, la Biblia siempre dice, lo describe como lleno de sangre, sangre culpable en sus manos, ¿no? Y la ciudad está llena de perversidad porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra, el Señor no ve. Es casi como en nuestros días, cuando la gente dice, Dios no existe. Entonces yo voy a seguir lo que quiero. Vale, puedes hacerlo, pero Dios sí vive. Amén. Y Él ve. Y Él conoce. Desde el principio, y especialmente en este tiempo, aunque pasaban muchos años, la verdad es que pasaban años y años hasta que Dios derramó su ira, su furia sobre su pueblo elegido. Pero tenemos que recordar eso porque no es muy diferente que nuestra época. Y luego en capítulo 11, versículo 15, la segunda parte, vemos algo parecido porque ellos habían dicho a los desterrados, alejaos de Jehová, a nosotros es dado la tierra en posesión. Estamos aquí en Judá, en Jerusalén, vosotros dispersaos, olvídese de Dios. Ok, más o menos. Y muy común. Entonces, siempre detrás de mucho pecado, mucha perversión y cosas así, la palabra, tú puedes siempre, es incredulidad. No creen a Dios. No creen lo que Él ha revelado por medio de su profeta. No lo creen. Entonces, Ezequiel tiene una misión difícil. Está hablando con un pueblo de oídos sordos, ¿no? Que no quieren escuchar la palabra de Dios, pero Él tiene que anunciarlo según a Dios le ha llamado. Entonces, durante estos capítulos hay algo, voy a mostrarlo primero. Mira, empezando en capítulo 8, mientras que Él está dando su mensaje de juicio a ellos, la gloria de Dios, la gloria Shekinah que residía encima del arco del pacto, allí, encima de realmente la tabla que estaba encima del arco, donde estaban dos querubines fabricados por Israel, o no recuerdo su nombre ahora, da igual, empezó a moverse. Y Dios, de una manera figurativa, está mostrándonos a lo largo de estos capítulos la gloria de Dios. Primero empieza a alejarse del templo, sale
de este sitio donde Dios siempre decía a Moisés, es allí donde hablaré con vosotros. Es allí donde el sumo sacerdote cada año entraba, una vez al año. Es allí donde Dios comunicaba con ellos. Y luego vemos que sale al umbral de la puerta del templo. Y luego más adelante al atrio, en capítulo 10, versículo 4. El templo se llenó de la nube y el atrio se llenó del resplandor porque poco a poco la gloria de Dios se va alejándose del templo. Y es figurativo de lo que Dios está preparando a hacer a su pueblo. Es como era en 1 de Samuel, Icabod, la esposa de uno de los hijos de Elí, dio este nombre a su hijo, Icabod. Es la gloria de Israel se ha ido cuando perdieron el arca. Entonces, y luego lo vemos en capítulo 11 también, la gloria salió de sobre el umbral del templo, se puso sobre los querubines. Y si lees estos capítulos, a veces te pierdes por los detalles. Pero lo que está sucediendo es que Dios está mostrando que yo voy a juzgarles. Mi gloria no reside allí. Mi gloria reside en mi Hijo. Y esto es el principio del cambio. Entonces alzaron y se elevaron, salieron las ruedas, porque hay ruedas, querubines, y hay ojos y todo esto. Y detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor, y la gloria de Dios de Israel estaba por encima de ellos. Y al final vemos en capítulo 11, cuando terminamos, que va hacia el Monte de los Olivos. Es curioso, sabemos de otros textos en la Biblia que cuando Cristo regrese, ¿dónde va a regresar en Zacarías? En el Monte de los Olivos. Okay, la gloria de Dios que reside en su Hijo regresará justamente allí, donde se ha salido. Entonces, pero allí está en el monte que está al oriente de la ciudad. Y todo esto es un poco curioso, pero está sucediendo mientras que él profetiza. A ver, capítulo 8, versículo 1. En el 6º año, 14 meses después de su primera visión, en capítulo 1, a los 5 días del mes aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor, que es indicio en todo el Antiguo Testamento. Cuando viene la mano del Señor, está encima de alguien, van a profetizar. Okay, la presencia de Dios, el poder de Dios estaba allí. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo, fuego. Y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por el pelo, por las guirejas de mi cabeza. El Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Pues yo creo que es Jesucristo que le cogió, su profeta, y todo esto es por medio de una visión. Pero va a desplazarle para que él puede tener un tour del templo y ver las perversidades que están ocurriendo allí. Porque Dios, nuestro Dios que es santo, es también justo. Gracias a Dios es justo. O no, nosotros no estaríamos justificados en Cristo. Es por su justicia que Él, entonces Él, antes de ejecutar su juicio sobre Jerusalén, Él va a mostrar su profeta todas las abominaciones que hacían. Entonces empieza en versículo 3, la segunda parte, hablan de una imagen de celo que provoca a celos. ¿Y qué es eso? Y tú dices, que provoca a celos. Y dice en versículo 4, y aquí, allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí, junto a la puerta del altar, en el lugar santo, creo, aquella imagen
del celo en la entrada. ¿Y qué es esto? Well, hace años había un rey malvado, el peor rey de Judá, que se llama Manasés, y él había, si vayas a Segundo de Reyes, capítulo 27, versículo 21, versículo 7, él había pedido de sus artistas o gente que prepararan, no sé cómo sería, una tapiz o algo así, pero algo que es como, es capítulo 21, versículo 7, y dice, puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa. Pero Manasés, una abominación realmente, puso esta imagen que llaman aquí el ídolo de los celos, que provocaba el celo de Dios, entonces lo puso allí. Entonces, esto es el primer ejemplo en versículos 3 al 6. Y luego el Señor dice en versículos 7 al 13, el segundo ejemplo. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero, y está instruido que tiene que cavar y tiene que abrir una puerta y entrar allí, y lo hace. Versículo 10, entré, pues y miré, he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel. Suena como nuestra la procesión de carnaval o algo así, ¿no? Y todos los ídolos de la casa de Israel estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones, los ancianos de Israel, y ellos, todos ellos allí, y con sus incensarios en su mano, y subían una nube espesa de incienso, y me dijo, otra vez el Señor a Ezequiel, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos, los 70, quizá es como la Sanedrín, ¿no? Los líderes de Israel. ¿Has visto lo que hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve el Señor. Jehová ha abandonado la tierra. ¿Ok? Y luego el tercer ejemplo. Está en el templo, ¿no? El tercer ejemplo lo veis en versículos 14 y 15. Hay mujeres allí endechando, lamentando, Tamuz. Tamuz es una deidad babilónica. ¿Ok? Y allí están quizás ofreciendo incienso, y él otra vez en versículo 15, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estos. Y el final, el último ejemplo, digo en versículos 16 y 17, encontramos allí 25 varones, dice en versículo 16, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban el sol, postrándose hacia el oriente. Como habían llevado esto de Egipto, lo seguían haciendo, adorando al Dios el sol. Entonces, al final dice en versículo 17, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa ligera, es cosa liviana para la casa de Judá hacer abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para enfadarme, para irritarme. Y aquí apliquen el ramo a sus narices. Y pues también yo, ahora, después de mostrar toda la evidencia aquí, o parte de ello, procederé con furor, y no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Casi como la justicia poética, ¿no? Entonces vemos capítulo 8 así. Tenemos la evidencia. Capítulo 9, pues, la
ejecución del juicio de Dios, de su ira, derrama su ira. Y hay 6 verdugos, versículo 1. Los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento de destruir. Y entre ellos habían un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria de Jehová estaba allí, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía la cintura del tintero de escribano, y dijo esto: pasa por la ciudad, en medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Obviamente está hablando de remanentes, siempre había en Israel, de personas que todo esto les afectaba, les molestaba. Como habla en, no sé si es hebreo, pero habla del justo Lot, que su espíritu estaba angustiado viendo toda la putrefacción en Sodoma y Gomorra, ¿no? Esto es la idea aquí, y ellos, el trabajo de este hombre que tiene el escribano es poner una señal aquí en su frente para no matarlos. Now, yo no sé si los verdugos son ángeles o no son ángeles. La Biblia no lo dice aquí, me da igual. Pero yo veo el resultado de su ministerio. Lo dice. Y a otros, versículo 5, dijo: oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis, y comenzaréis por mi santuario. Mira. Comenzaron pues desde los varones ancianos, los 25 que estaban delante del templo. Y les dijo: contaminad la casa, llenad los atrios de muertos, salid, y salieron y mataron en la ciudad. Eso no es el amor de Jesucristo, y esto no es el Nuevo Testamento. Eso es Dios Santo juzgando los seres humanos como nosotros, que resisten su voluntad, que dicen no. Dios es así, el Dios verdadero, nuestro Dios es así. No, gracias a Dios también ha enviado a su Hijo Jesucristo. Y Él, como dice en 2 Corintios 5:21, Él ha muerto en nuestro lugar para que podamos ser justos, ¿no? Como dice aquí antes de... Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Gracias a Dios. Dios sí ama. Pero hay límites, y cuando llega al límite que Dios decide, porque Él puede juzgar cuando quiere, pues derrama su ira sobre los pecadores. Y eso es lo que sucede aquí. Aconteció que ellos iban matando, y quedé yo solo, versículo 8, y me postré sobre mi rostro, y clamé: Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Es casi como Abraham en Génesis 18 y 19. ¿Vas a matar a todos si hay 20 justos ahí en Sodoma? Y Dios, obviamente no. Dios había instruido ya al escribano a marcar a ellos, porque no iba a destruir a todos. Y versículo 9, y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera. Es casi como Génesis. Y la ciudad está llena de perversidad, llena de sangre, porque han abandonado Jehová de la tierra, y Jehová nos ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia,
haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Lo que han elegido ellos, pues van a cosechar ahora. Y he aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Es casi como Moisés. Moisés hizo conforme a todo lo que Dios había mandado, pero él lo dice verbalmente. Y luego llegamos a capítulo 10. Y capítulo 10, no vamos a decir mucho sobre ello, porque tiene que ver con los... Es importante, porque alguien va a extraer de los querubines estos carbones encendidos, y es como una manera, van a echar el fuego del juicio de Dios encima de Jerusalén. Y eso es básicamente, y hay cosas importantes en capítulo 10, no estoy obviándolo, no, hay cosas importantes, pero eso es más o menos lo que pasa. Es mucho de leer. Capítulo 11. Dios sigue, ¿ok? Más juicio, yo sé eso, pero es lo que hay. El Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente, y he aquí a la entrada de la puerta 25 hombres. Otra vez lo mismo. Y entre los cuales vi Hazanías, hijo de Azur, y Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo, y me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres, los líderes del pueblo que maquinan perversidad y dan esta ciudad mal consejo. ¿Ok? Quizás los líderes políticos, los príncipes, no lo sé. Los cuales dicen, en términos de hablando del juicio de Dios que iba a caer, no será tan pronto. Edificaremos aquí, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. En otras palabras, vamos a estar protegidos aquí, Dios no existe, no caerá encima de nosotros ninguna consecuencia de que habla Ezequiel. Olvídate de eso. La respuesta de Dios. Versículo 5. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo: di a ellos, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, las cosas que suben en vuestro espíritu, y yo los he entendido. Yo entiendo exactamente lo que estáis pensando. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado muertos en las calles. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne y ella es la olla. Lo opuesto. Ellos estaban pensando en esta ilustración de olla y carne que iban a ser protegidos, y él está diciendo: no, es al revés. Vais a estar cocinados con mi furia hasta tus huesos, mas yo os sacaré a vosotros de medio de ella, del remanente. Espada habéis temido, y espada traeré sobre vosotros, y os sacaré. Y ahora está hablando de lo que hizo Nabucodonosor. Los sacó a los límites de Jerusalén y los degolló. Os degollaron a los jefes de Israel. A espada, versículo 10, caeréis en los límites de Israel, os juzgaré y sabréis que yo soy Jehová. Y eso ocurrió. Se cumplió. La ciudad no será por olla, ni vosotros seréis en medio de ella la carne protegida, no en los límites, sino en los límites de Israel os juzgaré. Y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Peor aún. Entonces, justo en este momento, es cuando todo empieza a cambiar. Gracias a Dios. Justo en versículo 13, ha hablado del remanente, pero después de la muerte de Pelatías, hijo de Benaía, en versículo 13, la primera parte, entonces el profeta, lleno de
luto de la grandeza de lo que está sucediendo o va a suceder. Dice, entonces, clama a Dios y dice, entonces me postró su rostro a tierra y clamé con gran voz y dije, Señor Jehová, ¿destruirás de todo al remanente de Israel? Y vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tus hermanos, tus parientes cercanos, los hombres que están contigo, tu parentesco, exiliados ya en Babilonia, y toda la casa de Israel, todos ellos son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, olvídate de Dios, vosotros estáis perdidos, todo esto ha terminado, ¿no? Él va ahora a hablar del nuevo pacto, el pacto que va a hacer con Israel. Así, versículo 16, es curioso, están dispersos en Babilonia y otros sitios. Así ha dicho Jehová al Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones, esta gente, judíos, y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré yo voy a hacer para ellos, dice Jehová, un pequeño santuario en las tierras a donde llegan. Now, esto es curioso, santuario. Santuario no es una palabra que usamos mucho, entonces buscaba en otras traducciones, y dice un santuario por poco tiempo, interpretándolo temporalmente. Otra versión, la nueva traducción viviente, dice un santuario durante su tiempo de destierro. Pero lo que entendemos de versículo 16 es Dios está diciendo a los exiliados, yo voy a protegeros, vais a estar seguros allí, como hemos visto de Daniel, como hemos visto de Esdras y todos ellos, vais a estar tranquilos, Sadrach, Mesach, Abednego. Di por tanto, así ha dicho Jehová al Señor, y empieza a hablar de la regeneración, el comienzo del nuevo pacto. Así ha dicho Jehová al Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Otra vez van a regresar a Israel. Y volverán allá y quitarán en ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y hablando de Marcos habló de la iniciativa. Dios siempre toma la iniciativa en salvar a su pueblo. Él es el que empieza esto. Es el gran iniciador en la salvación y en todo lo demás. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de la carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y ellos me serán por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Esto es Jeremías 31, versículos 31 al 34, es la inauguración del nuevo pacto con Israel. Y Dios regenerando a ellos, y vamos a verlo en capítulo 37 de Ezequiel, pero aquí tienes un rayo de luz, de esperanza. Y termina diciendo, versículo 22, después alzaron los querubines sus alas, y las ruedas en pos de ellos, y la gloria de Jehová de Israel estaba sobre ellos, y la gloria de Jehová se elevó. Y luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión el Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Pero creo que aquí, el que está hablando con el profeta y el que va a llevar esto a cabo es Jesucristo, ¿ok? Es el Señor. Y la razón que pienso eso es versículo 16, donde dice, yo voy a hacer un pequeño santuario por vosotros, donde su gente está, Jesucristo va a protegerles, va a estar presente. En Juan capítulo 1, leemos esto, es muy importante
Juan empieza: en el principio era el verbo o la palabra, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y luego saltamos al versículo 14 y dice: aquel palabra o aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y nosotros pasamos. Bueno, pues esta palabra está lleno de significado, habitó, y es el verbo del sustantivo santuario, tabernáculo. Él se hizo, es como si Él reemplazó el tabernáculo del Antiguo Testamento y Él habitó entre nosotros. Y cuando vamos al final de nuestra Biblia, en Apocalipsis 21, vemos lo mismo. Vemos en 21, versículo 3, oí una gran voz: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que han pasado. Y no estoy seguro, pero creo que aquí vemos el rayo de luz. Es un lugar en Ezequiel que vemos que Cristo está ahí presente. Y con su pueblo, con Israel, va a iniciar esto en el futuro. Hemos visto estos versículos. Y lo que quiero decir de todo esto es difícil de aplicar a nuestras vidas, pero el problema para el pueblo de Israel es su incredulidad. Y cuando dejan de creer en Dios, empiezan a hacer todas las malvadas cosas malas, ¿no? Nosotros somos creyentes en Jesucristo. Nosotros somos sus hijos. Nosotros creemos todo de Él. Y aunque el entorno donde vivimos se complica mucho, especialmente esta semana con la ley trans, ¿ok? Todo esto de que, hablando de tu identidad. Yo acabo de pasar 2 semanas, 4 horas al día, con estudiantes enseñando la ética cristiana, combatiendo este tipo de pensamientos. Y yo creo que solo hay 2 géneros. 2. Dios, Génesis 1:27, Dios creó el hombre, varón y hembra. Y cada uno de nosotros aquí, o somos, en nuestro cromosomos, somos XX, las mujeres, o XY. Y no hay otro género, ¿ok? Esto es quienes somos. Jóvenes, no tenemos que buscar nuestra identidad. Nuestra biología, nuestra anatomía, nuestras células están llenos de indicios de quiénes somos. Dios nos creó así. Amén. Sí, Señor. Y quizás tú te miras en el espejo y dices: yo no sé, estoy seguro quién soy. Dios está seguro. Sí, Señor. Y Él te ama exactamente como eres. Y yo creo que en nuestros días, con estas nuevas leyes, no solamente los en España, pero también peores en los Estados Unidos, van a ejercer mucha presión sobre nosotros de ser como el mundo, de seguir a la corriente del mundo. Y el que dice como yo, pues no lo trago, ni voy a participar, vamos a tener problemas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, no. Somos creyentes en Cristo Jesús. Amén. Sí, Señor. Hemos cantado hoy sobre nuestro gran Dios. Él es nuestro gran Dios. Amén. Sí, Señor. Es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad, pero sí es el Todopoderoso. Y en nuestros días habrá, yo creo que cada año vemos más incredulidad que provoca más rebelión contra Dios y su plan. Nosotros debemos fijar nuestros ojos en Jesucristo Amén. y creer cada una de sus palabras. Amén. Jóvenes, sois perfectos como Él os creó. ¿Tienes que ser salvo?
Tienes que arrepentirse de sus pecados y tienes que abrir su corazón y decir, Señor, clama a Dios y sálvame, si quieres conocer realmente a Dios. Pero identidad no tienes que buscar. Tienes identidad sobrada. Todos nosotros. Quizás no nos guste nuestra identidad. Quizás, Ricardo, cuando me miro en el espejo, digo, yo quiero ser como Robert Redford. O no sé quién más. Y no lo soy. Pero yo sé quién soy. Soy hijo de Dios. He sido redimido por la sangre de Cristo. Entonces, debemos fijarnos en eso. También es crucial que seguimos refrescando nuestras mentes, renovando nuestras mentes en la palabra escrita de Dios. Porque este libro es vivo, igual como el Hijo de Dios es vivo, es vivo. Y cada vez que acudimos a la palabra y lo leemos, vayamos de allí con más energía, con más fuerza, para no rendirnos a todas estas ideas ilógicas. No voy a decir locas, ilógicas. No funciona. Todas las nuevas ideas que están intentando imponernos, para mí es como si las personas que lo aplican van a chocar, la realidad van a ver y muchas personas van a sufrir y eso es súper triste. Pero nosotros tenemos que seguir creyendo en Dios, no ser incrédulos y creer lo que Él enseña aquí en las Escrituras. No precisamente en esta sección, pero sí en muchos otros. Yo te puedo mostrar todos los versículos si quieres, porque he estado en ellos las últimas 2 semanas. Seguimos a Jesucristo porque Él es nuestra protección y seguridad. Él es nuestro santuario. En Él tenemos todo. Amén. ¿Ok? Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el privilegio de formar parte de tu familia, de ser los que han recibido la gracia de Dios. Qué privilegio es nuestro, Señor. Qué privilegio es saber en el fondo de nuestro corazón que somos hechos en la imagen y la semejanza de Dios. Ayúdanos ser como Ezequiel, que aunque era difícil predicar, era difícil profetizar, ayúdanos a ser fieles, Señor. Llena nuestros corazones de tu coraje y de tu valentía. Ayúdanos a hablar con reverencia y mansedumbre, a defender nuestra posición, pero a la misma vez, Señor, llena nuestros corazones de amor para los demás. Ayúdanos a hablar con mucha mesura y ser cabales. Te damos gracias que todo esto es posible por medio de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Pues y daos en paz.